secuestraron y asesinaron al mayor líder político de la historia del Ecuador, Eloy Alfaro Delgado. Acontecimiento que se conoció como la Hoguera Bárbara. Y al empezar este año, en este país andino, los índices de inseguridad dan cuenta de que hay una otra hoguera, una crisis de seguridad y unas cifras que rompen toda lógica en la atención estatal a la ciudadanía en lo más mínimo y también en lo más importante, la vida. Se vive con miedo, incertidumbre y una enorme decepción. Todo después de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se redujeron notablemente las estadísticas de muertes violentas, de la pobreza extrema y sobre todo en la desigualdad social. De esto queremos conversar con el expresidente del Ecuador, economista y uno de los líderes del Grupo de Puebla, Rafael Correa Delgado, a quien siempre le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, presidente. El gusto es mío, Orlando. Muchas gracias por esta invitación. Un inmenso abrazo a mi patria, a la patria grande, América Latina. Gracias por atender esta invitación y efectivamente el Ecuador vive momentos muy difíciles. Las cifras del incremento de las muertes violentas hacen que la gente tenga miedo, hay demasiadas imágenes y hay un acoso fundamental del crimen organizado. ¿Por qué se llegó a esto? Porque desmantelaron todo por odio a Correa. Son muchos los factores, es multidimensional el problema. Pero en primer lugar, por la calidad de gobernantes y de gobiernos que tenemos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, Orlando, creo que tú conoces la Presidencia de la República. Había una sala protocolaria donde yo recibía a los presidentes, al Papa, nos tomábamos las fotos, las visitas protocolares. Pero yo trabajaba al lado, en una oficina full tecnología, con comunicaciones, pantallas, mesas de reuniones. Bueno, han vuelto a trabajar, a despachar los presidentes Moreno y Lasso en esa oficina. Es decir, mientras hay que ir a velocidad de Fórmula 1, ellos van a paso de tortuga reumática. Entonces es un primer problema, la falta de eficacia, de eficiencia, el dinamismo, convicción, compromiso, la calidad de los funcionarios, es terrible. Acaba de decir la comandante, la sacaron, ¿no? Pero una comandante de policía que diga que no puede meter preso a los sicarios y que hay que esperar a que cometan otro crimen, es decir, otro asesinato para meterlos presos. Por otro lado, tú eres testigo de eso cuando les conviene, por persecución política, como le hicieron a Paula Pavón, prefecta de Pichincha, la acusaron de rebelión por las protestas de octubre de 2019, le allanaron la casa, le metieron prisión preventiva, 3 meses estuvo presa y todavía tiene un humillante brazalete en su tobillo. Pero a los sicarios no se los pueden meter presos. Entonces, con ese nivel de funcionario, con ese nivel de eficiencia y de eficacia, no vamos a ganar la lucha contra la inseguridad. Lo segundo es la institucionalidad, la destrozaron. Teníamos un ministerio coordinador de seguridad porque la lucha contra la inseguridad es integral, requieren muchas instituciones, incluso el Ministerio de Educación. Teníamos hasta universidad, colegio, escuela y universidad en las cárceles. Pero los presos estaban preocupados de graduarse, de estudiar, no de matarse los unos a los otros. Todo eso desmantelaron por odio a Correa, aplaudió la gente, eso hay que decirlo también, porque era burocracia, estamos sufriendo las consecuencias de la ausencia de esa burocracia. Destruyeron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación social, destruyeron el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad ciudadana, lo volvieron a convertir en todólogo, Ministerio de Gobierno, para darle poder a una ministra para que nos persiga, María Paula Romo. Entonces volvió a ser Ministerio de Cultos, de gobiernos locales, de contacto con la Asamblea, de gestión política, y se olvidaron de la seguridad ciudadana, y hoy tenemos las consecuencias. Y otro factor, obviamente, es la crisis económica, donde el costo de esa crisis le ha hecho caer a los más pobres, hay desempleo, hay una insultante desigualdad y creciente, y todo eso fomenta la inseguridad. Entonces, hay otros factores, no te he nombrado tal vez los principales, pero es un problema multidimensional. Pero, presidente, hay un elemento que sí llama la atención y, por supuesto, no se conoce a fondo en América Latina porque la prensa, no solamente ecuatoriana, sino regional, la prensa corporativa, como lo llaman en otros lados, se ha encargado o de subestimar, minimizar y en otros casos de invisibilizar. Hay una denuncia grave del embajador de los Estados Unidos sobre la existencia de narcogenerales. Le quitan la visa a 300 funcionarios, entre ellos jueces, fiscales, etcétera. Y esto parecería que además ahonda en algunos casos en los que se ha descubierto a policías vinculados con el narcotráfico. Se han encontrado decenas, millones de dólares en sus casas y vínculos muy directos. ¿Esto también es parte de la explicación o esto ya se venía arrastrando desde antes? Es parte de la explicación, yo lo incluyo en el primer punto, te dije falta de convicción, de entrega, de eficacia, falta de funcionarios idóneos, y a eso también me quedé en cuanto a la competencia de esos funcionarios, pero también debí mencionar la honestidad de esos funcionarios. Pero el problema viene del propio gobierno, no nos engañemos. Repartió, por ejemplo, las cárceles, las dio como botín político. Tenemos ineptos manejando las cárceles y un alto grado de corrupción.
puede pasar hasta un tanque de guerra, si es que pagan lo suficiente, y meterlos en la prisión, las personas privadas de la libertad. Entonces, así como vas a controlar la seguridad en las cárceles. El sistema de justicia se lo repartieron con el botín entre piratas y podían poner al tipo más inepto, más deshonesto, con tal de que odia a Correa. El propio presidente de la Corte Nacional, tú lo conoces, Aquisela, fue uno de los jueces del ridículo caso Soborno que hizo una sentencia condenando a un expresidente por influjo psíquico. Como premio le regalaron la presidencia de la Corte Nacional. La presidenta del Consejo de la Judicatura, una mujer absolutamente incompetente, deshonesta, mediocre, pero es familia política de Moreno. Entonces, eso lo incluye en el primer factor. La ausencia de gobierno, la ausencia de liderazgo, la ausencia de competencia y la ausencia de deshonestidad y el regreso de un estilo de hacer política del reparto, no por mérito, sino por reparto, por obsecuencia, y eso normalmente va de la mano de la corrupción. Entonces, hay dos cosas que incluso, insisto, en América Latina no se conoce a fondo, pero parecería que acá se ha planteado como una matriz de pensamiento, de opinión y de información. Hay periodistas, hay líderes políticos que dicen que el correísmo pactó con el narcotráfico. El propio presidente Guillermo Lasso dice que se evitó controlar al narcotráfico quitando radares de la zona donde supuestamente había mayor tráfico de eso. ¿Cómo se entiende que esto se instaure en el escenario, en el sentido común de la gente, y parecería que fuese normal acusar así sin pruebas? Mira, yo siempre admiré a los marqueteros porque lograron cobrar más caro los blue jeans rotos que los blue jeans buenos, los blue jeans con hueco. Pero nuestra prensa le ganó a los marqueteros porque hacen creer que llueve para arriba. No es increíble lo que ha hecho creer. Tú eres ecuatoriano, tú sabes que le hicieron creer que las escuelas del milenio ultramodernas eran las que no servían, había que cerrarles, habría que abrir las escuelas unidocentes que tienen la peor educación. Y lo lograron. Entonces es una manipulación terrible. Y lastimosamente por la falta de conciencia crítica, de formación de nuestros pueblos, fundamental esa conciencia crítica, esa formación para que funcione la democracia, creen cualquier cosa. Entonces, Lasso los 3 dijo que yo había dado territorio nacional al narcotráfico. ¿Tú crees que eso es posible en un Estado moderno si el que controla el territorio nacional son las Fuerzas Armadas? Nosotros por primera vez pusimos un sistema integral de radares, sistema español de 6 radares. El tipo movió un radar de una provincia a la otra y dijo que eso iba a resolver el tema de seguridad y que nosotros habíamos dejado espacios sin cuidar porque tenemos un pacto con el narcotráfico, ¿no? Cuando él no puso un solo radar más. Y el que escoge los lugares, los radares, es el Ministerio de Defensa, no el Presidente de la República. Moreno llegó a decir que yo apagaba los radares cuando venían los aviones del narcotráfico. Es decir, yo estaba con un control remoto de la presidencia, prende y apaga los radares. No entienden nada. Los radares están en manos de las Fuerzas Armadas. Su base de operaciones está en el aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de... José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, y lo mostramos incluso en Televisión Nacional cuando inauguramos ese sistema de radares por primera vez integral y sumamente moderno. Pero cualquier estupidez se puede decir que con el aplauso de la prensa se repite una y otra vez. Y por último la gente va a decir, bueno, hagan de nuevo el pacto con los narcos porque teníamos paz. Pero además es un absurdo total. No. Y la mejor prueba es que teníamos seguridad. O sea, como teníamos seguridad, la mejor prueba es que hemos pactado con los narcos. Brillante. Me recuerdo un chiste, no sé si hay tiempo en el aire, pero la mujer celosa que cuando el esposo llegaba con un cabello negro, estuviste con una morocha. Llegaba con un cabello rubio, estuviste con una rubia. Llegaba con un cabello pelirrojo, estuviste con una pelirroja. Un día el señor se cuida muy bien, llega sin ningún cabello, estuviste con una calva. ¿Cómo contradices eso? A ver, el otro elemento que sí me interesa, además la reflexión, porque además durante 10 años hubo una acción de gobierno y sobre todo hubo una experiencia alrededor del tema de parte del gobierno que usted presidía, presidente, pero también hay otro elemento. Los funcionarios actuales del gobierno de Guillermo Lasso se supone que se estaban preparando para gobernar desde que arrancaron en la primera elección, pero a la hora de gobernar vemos a funcionarios que primero no son estables en el puesto. La dirección de atención a los presos, a las personas privadas de libertad, se movió a 5 funcionarios en menos de 6 meses. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, da cuenta de que no había un sentido de Estado y que por el contrario creyeron que manejando como se maneja un banco y que la izquierda nunca había manejado ni siquiera una tienda, era posible gobernar un país en las circunstancias que además dejó Lenín Moreno Garcés? Déjame explicar el chiste, ¿eh? Para que no quede en el aire. Entonces, teníamos seguridad, pactaste con los narcotraficantes. ¿Cómo pruebas lo contrario? Entonces no hay que tener seguridad. Un absurdo, pero eso nos hacen creer. Mira, tu pregunta no es para un programa, es para un seminario. Lo primero que debemos preguntarnos los ecuatorianos, latinoamericanos,
nos gusta su desarrollo, realmente queremos cambiar. Porque cuando vienen buenos gobiernos, ¿cómo nos maltratan? Muy que aparte mi gobierno fue muy bueno. Pero no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Y cuánto odio, cuánto insulto. Por supuesto, si yo pudiera ser candidato, le gano todas las elecciones. Pero si hay un 25% de la gente que prefiere que el país se entierre antes que regrese Correa, un odio visceral. Miran Bolivia, cuando ganó Evo Morales, 48% de los votos sacó. Pero con lo que hizo Evo Morales en Bolivia, iba a sacar 120% de los votos. Lo mismo Lula da Silva en Brasil, y tienen muy fuertes y acérrimos enemigos. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos realmente superar su desarrollo. Pero cuando vienen buenos gobiernos, ¿cómo se maltrata esos gobiernos? Y ¿por qué te digo esto? Porque tú dices, y no estuvo preparado para gobernar, pero era obvio que no estaba preparado para gobernar. Porque para sacar de su desarrollo en nuestros países, tienes que estar dispuesto a jugarte la vida. Llevamos 200 años en su desarrollo. Debes tener sentido de misión, de haberte preparado. Pero estos señores, es evidente que llegan por capricho. Su querer como Kiko en el Chavo del Ocho, su pelota cuadrada. Pero ya son multimillonarios, no necesariamente por su esfuerzo, sino por información privilegiada, por contacto, etc. Ahora quieren y quiero ser presidente de la República. Pero era obvio, era evidente que era lo que sucedía con Guillermo Lasso, y ahí tenemos las consecuencias. No así como Moreno. Recuerda que Moreno se hablaba de sentido de misión, que la revolución ciudadana, que éramos leyenda, y había sido un tremendo hipócrita, cínico, ese nos engañó a todos. En honor a la verdad, Guillermo Lasso sí, engañó en cosas puntuales, que no va a subir impuestos, pero en su forma de ser, en que buscaba la presidencia tan solo para tener la foto en Carondelet, yo creo que eso siempre estuvo extremadamente claro, y hoy vemos las consecuencias, totalmente improvisados para gobernar. Claro que si hagamos la primera pausa, presidente, para volver en la segunda y ver además un elemento que es clave, de qué manera se puede actuar en cuestión de inseguridad cuando, por ejemplo, estrategias de organizaciones, instituciones como la UNASUR se desbarataron estos últimos años. Hagamos la pausa.